Bueno, muchas gracias. 11:01 pinta para un día de mucho calor en la capital de los riojanos. Está en línea para charlar con nosotros el inspector general de Justicia de la Nación, el titular de la Inspectoría General de Justicia de la Nación, Daniel Vítolo, con quien quiero preguntarle algo que también debatíamos hoy en el pase con el programa anterior, que tiene que ver con estas acciones, incluso denuncias, algunas mediáticas, ¿no? Otras en la justicia, sobre la Asociación del Fútbol Argentino, esta polémica con estudiantes que se ha suscitado por un pasillo de los jugadores. Bueno, hay muchas cuestiones, pero ¿hasta dónde llega el poder de policía que tiene la IGJ? ¿Cuál es donde puede intervenir o donde no, después que el gobierno advierte irregularidades supuestamente que dice el gobierno, pero bueno, repito, muchas mediáticas y otras efectivizadas en la justicia? Querido Daniel, gracias por atendernos. José Luis lo saluda desde Canal 11, aquí en la capital riojana. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, José Luis, buenos días, Gabriela, y saludos Día. también a toda la audiencia. A ver, voy a disparar la primera pregunta como para romper el hielo. Hoy, ¿se puede hablar de incontinencias contables o se puede hablar de intervención al organismo? No, estamos hablando de inconsistencias contables desde el punto de vista de la no aclaración de montos que figuran en los balances de la Asociación del Fútbol Argentino hace 8 años, que son cifras globales que están colocadas por valores muy significativos bajo rubros que no permiten identificar a qué corresponden. Es decir, hay cifras muy importantes que están con un rubro que dice otros créditos, que no se saben cuáles son, o gastos selecciones nacionales, bueno, ¿cuáles son esos gastos? O administración y gestión, bueno, que incluye esto, utilización de marcas, es decir, montos muy importantes. Y lo que ha hecho la Inspección General de Justicia desde el año 2017 en adelante es decirle a la AFA, mire, antes de aprobar los estados contables, porque la AFA necesita y requiere de aprobación de sus estados contables por parte de este organismo, antes de que nos pronunciemos sobre si se los aprobamos o los rechazamos, tiene que explicarme cómo están compuestos los rubros de estas partidas globales que usted señala. Claro. Y la AFA sistemáticamente se ha negado a responder esta pregunta, no ha respondido nunca desde el año 2017 a la fecha, y cuando nosotros hemos tenido, y ellos tomaron conciencia de que avanzábamos porque era un incumplimiento muy grave, que aparte atentaba contra la transparencia y demás, decidió mudarse de domicilio y escapó de esta jurisdicción, o mejor dicho, intenta escapar de esta jurisdicción para ir a otra jurisdicción, quizás amiga o no, donde no le pregunten el pasado y solo miren el futuro. Ahora, mire, me ha tocado vivir acá cuestiones incluso con una institución a la cual pertenezco, donde la Inspección General de Justicia, nosotros acá la llamamos personalidad jurídica, tiene otra denominación, inspecciona, va a una asamblea, que puede ser elección de autoridades. Y siempre entre los puntos a tratar en la asamblea está la memoria, el balance, el inventario, cosa que se vaya o no se vaya la comisión o saliente o entrante tiene que justificar, porque son cosas que no son de ellos. Y siempre se pasa a un cuarto intermedio en algunos puntos. Lo he visto acá en clubes de fútbol, en otro tipo de instituciones como Círculo de Periodistas. Eso la AFA, ¿se contempla eso entre lo que usted me cuenta? Porque estamos hablando de 8 años como eludiendo, como pasando a distintos cuartos intermedios, disculpe la ironía. No, pero en realidad ellos no pasan a cuartos intermedios, ellos lo aprueban por los clubes, es decir, la Asamblea de AFA aprueba los estados contables. Claro. Lo que ocurre es que esos estados contables no tienen valor absoluto hasta tanto no sean aprobados por la Inspección General de Justicia, por lo menos aquellos que son correspondientes a asociaciones que están domiciliadas en la capital federal, como es el caso de la AFA. Lo que ellos puedan decidir, bueno, valdrá entre ellos, pero no tiene validez para la institución. Por ejemplo, le pongo otro ejemplo, cuando el año pasado la AFA celebró una asamblea un año antes del vencimiento de los mandatos para renovar toda la comisión directiva por 5 años, evitando cumplir con la ley nacional del deporte, y aparte evitando y bloqueando que terceros que pudieran estar en discordia pudieran hacer
listas o pudieran competir un año más tarde, nosotros declaramos ineficaces e irregulares a los efectos administrativos esa asamblea. Ellos habían votado y todos se habían puesto a favor y no habían tenido ninguna objeción. Y lo mismo, pero nosotros no lo aprobamos eso. Y lo mismo ocurrió ahora con los balances. Ellos han aprobado los balances, los clubes han dicho, está bien, nadie ha preguntado nada, ha sido por aclamación o por unanimidad, pero cuando esto viene a la autoridad de Contralor, la autoridad de Contralor revisa los balances y le dice, no, mire, esto no puede aprobarse si usted no explica. Y aparte es muy sencillo, porque tampoco le estamos pidiendo que hagan una pericia, nadie le está pidiendo investigación, nadie le está pidiendo documentación adicional, que presenten comprobantes, nada. Es simplemente, mire, usted me dice que gastó en el año 2023 y 2024 $44 millones en selecciones nacionales. Bueno, no sé, ábrame los rubros, cuánto fue en viajes, cuánto en honorarios de jugadores, cuánto fue en alimentación y traslados, y ahí también, abriendo esto, no solamente nosotros, la gente, los propios clubes, van a poder conocer, las autoridades de Contralor en otros órdenes, financieras, fiscales y demás, van a poder conocer cuáles fueron los vuelos pagados por AFA y cuáles fueron los vuelos no pagados por AFA. Vamos a saber también cuánto costó alquilar un estadio o cuánto recibió por un partido la selección sub-20, la sub-17 o la selección mayor. Es decir, cosas básicas. Seguro. No le estamos ni rubros. Es como cuando, no sé, yo siempre pongo este ejemplo cuando hablo con los periodistas. Ustedes viajan en La Rioja y no sé, hay un evento, supónganse en Buenos Aires, y ustedes vienen a cubrir la jura de la legislatura, lo que fuera. Cuando vuelven al canal de televisión o a la radio le dicen, bueno, gasté 2 millones de pesos. El canal le dice, bueno, ¿en qué los gastó? Quizá no le va a pedir a usted el ticket, o sí, el ticket del taxi, pero por lo menos cuénteme. Entonces dice, bueno, mire, tuve más o menos 700.000 pesos de hotel, 300.000 de comidas, 100.000 de traslados. Y si no, entonces el que tiene que aprobar estos gastos dice, es razonable. Si usted le dice, no, los 2 millones de pesos que rendí fueron nada más que una comida. No se lo va a tomar. No, claro, no es creíble además. Además, tengo entendido, Daniel, a ver, porque tiene que ver el tema números, pero también esto me llamó la atención. Lo sabía, pero no a tal punto lo que me decías del tema de la esta asamblea, ¿no? Donde se eligieron por un periodo de 5 años. Tengo entendido que la inspección al cargo tuyo, Daniel, impugnó esto y creo que está judicializada. ¿Me explicaba un poquito? Está judicializado. Ellos consiguieron que les convalidaran esa asamblea en un fallo muy discutible y aparte muy extraño, ¿no? Yo, por no decir escandaloso, de la sala D de la Cámara Civil, que aparte lo resolvió en pocos días. Es decir, aquí en Buenos Aires, no sé cómo estará el tema del sistema de administración de justicia en La Rioja, pero aquí en Buenos Aires hay gente que está esperando en un recurso de la Cámara Civil meses o años a que le resuelvan el caso. Lo de la AFA en 2 semanas estaba resuelto, en 2 instancias, ¿no es cierto? Le convalidaron eso bajo el argumento de que, bueno, que si finalmente todos los clubes estaban de acuerdo cuál era el problema de adelantar las elecciones. Entonces, y que también estaban amparados por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, un disparate porque la convención no se aplica a personas jurídicas, sino es para personas humanas, y nosotros hemos ido a la Corte, y esto lo tiene la Corte en estudio desde el mes de junio del año pasado. Ahora, perdón mi ignorancia, mi querido amigo, pero hoy, por ejemplo, viendo este conflicto con estudiantes, por ejemplo, ¿no? Más allá que yo creo que la metida de pata primero fue de Estudiantes, que quiso recurrir a una alternativa que en la Argentina no está todavía institucionalizada o instituida, que es el tema de las sociedades anónimas. Y encima tuvo un traspié con el tema de Forrester Gillette, que quedó pagando y no le podía pagar ni a los jugadores. Pero más allá de esto, conflicto con Estudiantes. Por ejemplo, puede ser cualquier club, San Lorenzo, Gimnasia, Independiente Rivadavia, el que fuera. Bueno, lo tuvo con Talleres de Córdoba el año pasado. Exactamente. Por eso pregunto, Talleres, hoy Estudiantes, mañana quién sabe cuál. ¿Es un escenario posible y lo manejan ustedes? Porque ya se descarta una intervención, ¿no? Porque sería una cuestión muy escandalosa y hasta quizás hasta antipopular desde mi punto de vista. Pero manejan la posibilidad de que algún club pida la intervención de, algún club afiliado, digo, ¿no? Pida la intervención de la AFA. Mire, hasta ahora esto no ha ocurrido y qué hacen los clubes es bastante impredecible.
porque no se olviden que los clubes necesitan a la AFA. Y aparte la AFA tiene esa facultad de que, en virtud de lo que establecen los estatutos FIFA y los propios estatutos de la AFA, no permiten a los clubes recurrir administrativamente ni judicialmente para resolver los problemas que tienen con la AFA, sino que tienen que ir a los tribunales internos de la AFA y a los tribunales de la FIFA. Y no pueden recurrir a la justicia. Y ya han dicho en varias oportunidades, ahora en el último conflicto de San Lorenzo, recordará usted que en aquel momento dijo, si hacen esto o hacen lo otro, desafío a San Lorenzo, y lo dejo afuera de las copas. Entonces, bueno, ¿quién se va a levantar la mano contra esto? Es muy difícil. ¿Qué puede pasar de aquí en más para cerrar, querido? Por ahora el gobierno, o sea, me llamó mucho la atención el tema de las jurisdicciones, porque ellos dicen que ya no pertenecen a ese ámbito jurisdiccional, pero siguen perteneciendo al ámbito que es competencia tuya, Daniel, ¿verdad? Mire, absolutamente, porque ellos para mudarse de jurisdicción, la decisión asamblearia que la tomaron de mudarse, importa la reforma del estatuto. Y esa reforma del estatuto la tienen que presentar para que sea aprobada en la jurisdicción originaria, que somos nosotros. Y hasta tanto no sea aprobada, no tiene validez esa reforma estatutaria. En el caso de las asociaciones civiles, las reformas de estatutos no tienen validez hasta tanto no están convalidadas por la autoridad de Contralor. Y esta no está convalidada, con lo cual no hay una decisión aprobada de mudarse de jurisdicción. Por supuesto que si se quieren mudar, nadie los va a retener, que se vayan a donde quieran, porque este es un país libre donde la gente circula con sus sociedades y asociaciones por donde quiera. Pero para mudarse de jurisdicción tiene que cumplir con las normas de la jurisdicción originaria antes de comenzar a funcionar bajo la nueva jurisdicción. Y aparte nos tiene que notificar, se lo tenemos que aprobar, y después finalmente, cuando se pongan al día con todo lo que deben a la jurisdicción de origen, le damos la baja para que comiencen a operar en la nueva. Acá la AFA, por su cuenta, se ha ido a la provincia de Buenos Aires, ha hecho como que el estatuto, como lo aprobaron ellos, está aprobado, y lo han inscrito. Y la provincia de Buenos Aires yo no sé qué ha hecho, pero bueno, si se los ha inscrito o los ha habilitado para funcionar en provincia, en realidad han cometido una falta muy grave porque están violando la ley. Lo último, querido Daniel, primero, una duda que tengo, incluso con algo que vi ayer en las redes, pero la primera parte de la pregunta es, Superliga. La Superliga tenía una característica de asociación civil, esta Superliga que crearon, ¿no? Y por lo tanto tenía algún viso de comercialización, pero era un objetivo que era sin fines de lucro. ¿Está claro el tema de la creación de la Superliga para la Justicia? Y la segunda pregunta, ahora circula un rumor de que, la verdad no lo puedo corroborar, disculpe mi ignorancia, de que viene el AFA Play para la B Nacional, que no va a transmitir más Teis Sport o D-Sport los partidos, sino un canal propio de la asociación llamado AFA Play. ¿Todo eso está registrado? ¿Todo eso tiene que pasar por la Inspección General de la Justicia? No, eso no, porque son contratos que las asociaciones civiles pueden realizar. El tema de Superliga, le puedo decir dos cosas. La primera de ellas es, la Superliga cuando se constituye en el año 2017, que es una asociación civil sin fines de lucro, tenía en su objeto social una serie de cuestiones, promover el deporte, promover y difundir, qué sé yo, y aparte también tenía el punto de comercializar los derechos de transmisión. Con el tiempo fueron modificando el objeto social y fueron desapareciendo estas cuestiones altruistas, de bien común, sin fines de lucro, y fue quedando prácticamente nada más que el manejo de los derechos de transmisión, lo cual no correspondería, porque si lo único que va a hacer es manejar, distribuir y negociar derechos de transmisión, no es una asociación civil, debería ser una sociedad comercial. Pero fuera de esto... Pero perdón, amigo, el Código Civil no permite cierto cuestión, a ver, perdóneme el término campestre, cierto forma secundaria de comercialización, creo que el Código Civil contempla. No, el Código Civil lo que permiten las asociaciones civiles es que puedan tener un fin de lucro en la medida que no sea el fin principal. Perfecto. Es decir, tiene que ser complementario. El fin principal tiene que ser otro y puede tener algo de lucro para poder obtener fondos. O sea, esto lo que pasa no es que es si yo le saco todo si yo convierto la comercialización en lo principal y el otro en lo complementario, está al revés de lo que dice el código. Pero olvídese de esto. Bien. Más allá de esta situación, esta Superliga estaba conformada por todos los equipos de la primera división.
Y en un momento determinado ingresa la AFA como asociada honoraria, como un socio honorario, porque no es un club la AFA, sino que es una federación. Y allí también la AFA termina colocando a los directivos, es decir, los directivos de la Superliga son prácticamente los mismos de la AFA. Claro. Entonces, y el modus operandi es exactamente el mismo. La Superliga tiene observado los balances también desde el año 2020. 2020, 21, 22, 23 y 24 están observados por las mismas razones que están observados los balances de la AFA, porque colocan sumas millonarias en conceptos globales. Por ejemplo, qué sé yo, rendiciones a clubes. Bueno, está bien, ¿a qué clubes? ¿A quiénes les mandó? Qué sé yo, por valores en el año 2020 de 70 millones de dólares. ¿A quién les mandó? ¿Cuántos clubes? ¿Cuánto le dio a cada club? Esto es importante saberlo, porque no se olvide que nosotros también controlamos a los clubes que tienen domicilio en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, de la capital federal. Que son ¿Cómo muchísimos. puede, si no hay manera de controlar? Si yo no sé a qué club le mandaron el dinero, ¿cómo veo si los estados contables del club reflejan la realidad? Porque yo si miro, y esto dijera, por poner un ejemplo, que le han enviado por, no sé, digo yo, a Barraca Central 2 millones de dólares, y después resulta que en el balance de Barraca Central no aparece eso, bueno, pero eso no lo podemos controlar aparte porque Barraca Central hace 10 años que no presenta balance. Pero bueno, digamos, de algunos que sí presente, de Argentino Junior, de River, de Boca, bueno, yo controlo, miro uno, miro el otro, y bueno, hay un espejo. Es una manera de de ver también la trazabilidad y ver si los estados contables de uno y de otro se ajustan a la realidad o no. Perdón, Daniel, era mi intención despedirte, pero me decís lo de Barracas. ¿Qué tiene alguna excepción? ¿Barracas está fuera de la No, jurisdicción? no tiene ninguna, no presenta. Ahora no se le puede exigir porque hay una moratoria, ¿no es cierto? Pero la moratoria es para permitir la solución de situaciones irregulares, pero Barraca Central hace 10 años no presenta balances ante la Inspección de Justicia. Aún con Tapia presidente o con el hijo, creo que el hijo está ahora, ¿no? 10 años, no sé, desde nunca, hace 10 años no presenta nada. ¿Y lo intimaron? Bueno, hay intimaciones, ahora no podemos intimarlos, Claro, por la moratoria. porque hay una moratoria. Claro, claro. Hasta el 30 de junio pueden regularizar, sin sanciones. Es decir, cuando nosotros llegamos acá a la Inspección de Justicia, nos encontramos, y esto no es un tema ni con Barracas, ni con la AFA, No, ni con nadie, sino es para nos encontramos todos. en general con las más de 30.000 asociaciones civiles que están inscritas acá, y con las más de 700.000 sociedades que están acá, que había mucho atraso en la presentación de estados contables. Y entonces lo que hicimos fue tratar de facilitar y normalizar esto, porque no tenía sentido salir a perseguir a 1 millón de personas con algo que no habían cumplido, porque en definitiva lo que nosotros necesitamos es que cumplan, no ponerles multas. El objetivo no es multarlos, sino que cumplan. Hicimos una moratoria y aparte lo que estamos haciendo es haciendo una digitalización y automatización de los sistemas de registración contable para permitir que lo puedan hacer por vía digital, que es mucho más sencillo, y facilitarles esta regularización. Por ese motivo no podemos intimarlas por ahora, pero bueno, independientemente de que hoy no se lo puede intimar, dígame usted si es razonable que una asociación civil durante 10 años nunca presente un balance. No, es increíble, no podés estar un año flojo de papeles. Y ahora viene la Sudamericana, donde si regularizan el tema con el fútbol femenino, van a participar, y ahí es otro dinero. Ahí se maneja, y bueno, porque lo organiza una asociación, mejor dicho, que es el nivel sudamericano. De verdad es increíble esto que pasa, y repito, es el fútbol. Claro, pero yo diría la vida, porque hay sociedad de fomento. Acá en La Rioja tenemos hoy una cuestión con una ONG que tiene algunos papeles flojos. O sea, parece que en todos lados se cuecen habas, ¿eh? Daniel, querido. En todos lados se cuecen habas, caballero. De verdad. Daniel, gracias, y te volveremos a molestar cuando tengamos alguna duda. No, por favor. No, bueno, lo que va a ser muy interesante, espero yo, es que yo calculo que antes de un mes la AFA se le va a vencer el plazo, y a la Superliga también, para explicar estos números. Me parece que va a ser interesantísimo conocer esos números, porque entonces vamos a saber dónde está ese dinero, cómo se gastó, y probablemente esté bien gastado, y no haya ninguna irregularidad. Seguro. Lo que me llama la atención es que si no hay ninguna irregularidad, ¿por qué no explica?
Sí, es cuestión, me parece, me da la sensación que puede haber alguna irregularidad. Yo no pongo la mano en juego a nadie, pero el tema es que, como diría el lunfardo argentino, no soy el más taita, soy el más guapo. Y no Sí. no porque sea hincha de Barraca que le dicen el guapo, no, soy el más guapo y voy a presentarlo cuando quiera. Me da esa sensación acá en la provincia, en el norte tenemos varios de esos, ¿eh? Si no tengo Sí, que no, acordar. no, yo no lo sé, ni tampoco me corresponde a mí juzgar, pero esto es realmente No, yo muy extraño, no dar no, explicaciones, porque lo que pasa es que también puede ocurrir que todo esto esté bien, digamos que los números sean exactos, claro. que lo que se gastó, y que haya comprobantes, y que esto sea legal. Y a lo mejor es legal, pero quizás es políticamente incorrecto. No sé, que los dirigentes viajen en aviones privados y gasten en un solo viaje para un evento $250.000 de avión, a lo mejor está Claro, permitido por los claro, estatutos, claro. y si la Asamblea le aprueba los gastos, O por ahí, ahora, claro, por ahí. políticamente parecería que no es lo más correcto, ¿no? Sí, qué sé yo, digo, por ahí son gastos que están fuera del común de la gente. Claro. Por ahí, ni Vítolo ni yo podemos por ahí gastar 250.000 pesos en un viaje porque no está a nuestro alcance. Dólares, ojalá fuera Perdón, 250 dólares. mil Es pesos se imposible. va en una low cost. Claro, por ahí para ellos sí, transportando una selección, yendo cuando Scaloni iba a ver Una que... selección sí, pero dirigentes, Claro, bueno, hoy es el sorteo del Mundial. Hay que ver si rinde la sí. plata de... Están todos allá, ¿eh? No creo que haya quedado ninguno acá para que apague la Bueno, luz, por lo decían menos. que el viaje solo del presidente con alguna pequeña comitiva valía $250.000, no lo sé. Vaya a saber los montos de ellos, ¿no? Ahí imposible, pero si presentan los papeles nos quedaría claro a todos, ¿no? A ustedes y a la sociedad en Yo me general. acuerdo, siendo mucho más joven, cuando presidía la FIFA, Joe Avalanche, el El clásico y brasileño, sí. tradicional presidente de la FIFA de Brasil, yo he volado en un avión con él en varias oportunidades, y él viajaba en avión de línea. Por supuesto, cuando llegaba a destino lo estaban esperando con un auto, el auto entraba a la pista como si fuera un jefe de Estado, pero volaba en Sí. líneas aéreas regulares, Sí, y era el presidente de la sí, FIFA. pero no te olvides, Daniel, querido, que tanto Abelán como el que siguió Blatter fueron procesados por corrupción Bueno, también, pero ¿no? fíjese, con todas esas cosas, igual volaban avión de línea. Sí, es cierto. Por ahí la gastaban en otra cosa. Eh, Claro. abrazo, querido amigo, un gusto, ¿eh? O- no, al contrario, gracias a usted por la llamada. Por favor, que tengas buen viernes, buen fin de semana, Daniel, ¿eh? Hasta luego. Daniel Vítolo, el titular muy claro, ¿no? 10 años hace que Barracas no presenta un balance. Bueno, Barracas es el equipo del cual era presidente el actual titular de AFA, el Chiqui Tapia, y que ahora está su hijo. Su hijo que fracasó como futbolista y lo pusieron se hizo dirigente. Como mucho, ¿no? Pero realmente es muy difícil de entender